Muy buenos días, muy buenas tardes y bienvenidas al podcast número 256 de Ecosistema e-commerce. El podcast, tu podcast, donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce sin filtros, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y fundador de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde encontrarás, como sabes, todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo a través de la sección de contacto de Ecosistema e-commerce. Y puede que este año estés decidido a sacar esa tienda online por tu cuenta, pero antes de empezar a pagar la cuota de hosting es importante que tengas bien claro a nivel personal el tiempo y los recursos de los que dispones y dónde puedes pedir ayuda. Pero antes de empezar a ver estos puntos, publicamos como es tradición la frase del día: los días son caros, cuando pasas un día tienes un día menos para gastar, así que asegúrate de gastar cada uno sabiamente, dicho por Jim Rohn, emprendedor. Y seguramente te habrás dado cuenta tú mismo, pero cuando estás emprendiendo con proyectos online, los días pasan como las páginas de un libro. En verdad tienes una carrera constante con el cronómetro, con el tic-tac del reloj que te va consumiendo el tiempo que tienes para desarrollarlo antes de empezar a ver tus primeros ingresos. Antes de embarcarte en gastos y quemar los barcos al desarrollar un emprendimiento en e-commerce, hay una serie de pasos importantes que debes de ver y mirar. En este episodio te resumo algunos que son claves para que no te encuentres perdido y desilusionado antes de tiempo. Sin más tiempo que perder, nunca mejor dicho, comenzamos. Y empezamos este episodio hablando sobre qué hacer cuando uno quiere emprender a nivel online, cuando uno quiere desarrollar una tienda online, cuando está ensimismado en un proyecto en su cabeza de vender cosas por internet, de aumentar y planificar canales digitales de venta, y en este caso pues muchas veces nos tiramos a la piscina sin tener una planificación, sin tener bien claro un poco qué va a pasar en los próximos meses, y en este caso pues me gustaría aprovechar este episodio sobre todo resumiendo un poco esos típicos errores que se encuentran muchos emprendedores cuando se lanzan con un proyecto online y de repente a los meses pues directamente han perdido oportunidades o no han tenido bien claro algunos puntos que quiero resumir en este podcast, en este episodio. Aquí quiero diferenciar dos puntos clave. Uno es si estás trabajando o si no estás trabajando. Si has tenido directamente, te has ido de una empresa o que has perdido directamente el trabajo, oye, pues no pasa nada. A lo mejor te quieres dedicar un tiempo para ti mismo o a lo mejor lo quieres dedicar para emprender online o para directamente aprender una nueva disciplina, hacer un máster, lo quieres dedicar para estudios o te has ido a otro país para aprender idiomas, lo que sea. Yo lo que quiero un poco en este episodio es diferenciar entre cómo hacer para emprender un proyecto de e-commerce si estás trabajando y luego algunos puntos que tienes que tomar en cuenta cuando no estás trabajando. Y de hecho, en la parte de no estás trabajando hay algunos puntos que lo puedes cuando estás todavía directamente recibiendo un sueldo por cuenta ajena de una compañía. Lo primero de todo, si estás trabajando y quieres montar un e-commerce, aquí lo importante es que trates sobre todo de combinar y planificar las horas que tienes de tu tiempo libre para desarrollar el proyecto, ¿vale? Hay que ser muy consciente de las horas y darte margen, ¿vale? No te metas en proyectos titánicos en las que directamente no vas a poder abarcar con los recursos de los que dispones. Y por ese lado, a lo mejor tienes que analizar si necesitas socios que compartan las tareas de tu proyecto, que les guste también el e-commerce o la tienda online que tienes en la cabeza a lanzar y ver si necesitas ayuda. Oye, pues a lo mejor no puedes pagar un equipo, a lo mejor lo que puedes directamente es disponer de algún socio que te ayude para poder directamente combinar y compensar esas fases, ¿no? Y esas tareas que tienes de tu proyecto, ¿vale?
A la hora de desarrollar y a la hora de planificar, no pretendas hacer todo al milímetro por la cantidad de problemas que te van a surgir, ¿vale? Mira sobre todo si eres capaz de cumplir esos plazos y no seas demasiado autoexigente, ¿vale? Por otro lado, tienes que realizar un presupuesto anterior antes de crear, sobre todo de analizar de lo que te va a gestionar el proyecto, de lo que te va a suponer el hosting, el dominio, las herramientas que vas a utilizar, la compra de mercancía, la publicidad, etcétera, etcétera. Y aparte de las horas de planificación, también está el coste, ¿de acuerdo? También, si lo vas a hacer con mercancía propia fabricada o comprada por ti, o vas a hacer un dropshipping, analiza qué partida puedes gastar y cuál es el tiempo que vas a utilizar o disponer para poder vender esa mercancía. Si no son productos perecederos, lo dicho es más o menos que te des un año o un año y medio para vender esa mercancía. Ten en cuenta esos plazos. Y luego haz el cálculo de horas de realización de ese proyecto, ¿vale? De la configuración de las distintas fases, de la selección, del tiempo que vas a tardar, por ejemplo, en seleccionar los proveedores de logística. Porque si estás vendiendo productos físicos, te va a llevar un tiempo no solamente seleccionar y firmar contratos con ellos, sino también la parte de, actualizar y directamente sincronizar las plataformas de tu socio logístico con tu plataforma de e-commerce, ¿de acuerdo? Y importante, por supuesto, no te vayas de tu trabajo antes de saber si funciona o no funciona. Esto al final, ten en cuenta que es un periodo de aprendizaje, un periodo de desarrollo, un periodo de madurez, y lo que hablaba antes del inicio del podcast, esto es cuestión de tiempo, y para ese tema de cuestión de tiempo necesitas sobre todo desarrollarlo, y al estar trabajando por cuenta ajena o en otro proyecto, vas a necesitar más horas, más días, mucho más tiempo para ver si el proyecto tiene validez y tiene encaje, ¿vale? Por el otro lado, si no estás trabajando y te has tomado, pues yo qué sé, un tiempo sabático, o para desarrollar otras cosas, o para aprender idiomas, o para hacer un máster, un programa, un curso, lo que sea, directamente os ha acabado súper quemado de tu última experiencia laboral y necesitas un tiempo pues para poder descansar y reconectar, oye, pues a lo mejor en ese periodo quieres montar un e-commerce, una tienda online, ¿vale? Aquí te digo que tienes que hacer más números y más trabajo que si estás todavía trabajando por cuenta ajena. Lo primero de todo, hacer un cálculo de los costes de tu vida personal y de los costes de las herramientas que necesitas. Lo que decía antes, la compra de mercancía, las herramientas digitales, el hosting, o directamente si trabajas con un Shopify o con un BigCommerce, directamente el coste mensual de la plataforma o la suscripción de las herramientas que necesitas para poder montar tu plataforma. Todo eso tienes que analizarlo y ponerlo bien en Excel. A partir de ahí, tienes que calcular que necesitas al menos un año de ahorros que te permita aguantar sin recibir ingresos. Porque los primeros meses lo normal es que no ingreses, ¿vale? Intenta sobre todo tener al menos esos 12 meses para tener un poco de respiro, un poco de tiempo, un poquito de no estar agobiado los primeros meses porque no vendes y resulta que el proyecto necesitaba pues algunos meses más de los que habías planificado en un principio para poder despegar. Por otro lado, a la hora de conseguir ingresos, pues mira, por ejemplo, oye, pues es que no necesito, 3.000, 4.000 euros que necesito a lo mejor para poder llegar a esos 12 meses de ahorros, ¿no? Pues mira un poco lo que tienes en casa que no utilizas y empieza a vender en plataformas de segunda mano, que ya también es una técnica de venta online, lo más sencillo y lo más simple, pero un Wallapop, un Etsy, un eBay, empieza a vender sobre todo eso que no necesitas, eso que no te aporta ningún tipo de valor. Ahí puedes generar también algunos ingresos rápidamente para poder sobre todo realizar ese provisionamiento de ingresos, ¿vale? Por otro lado, si tienes inversiones en acciones o en criptomonedas, por ejemplo, pues mira a ver si puedes disponer ahora, y es un buen momento para poder disponer de esa liquidez, de esos ingresos, para poder sobre todo disponer de esa bolsa que necesitas para poder aguantar durante estos 12 meses, ¿vale? Luego, si estás cobrando el paro, tienes dos opciones. Por un lado,
si eres autónomo, bueno, si no eres autónomo, si no te has dado de alta de autónomo y sigues cobrando el paro, pues puedes seguir cobrando el paro hasta que te des de alta de autónomo sin problemas. Y una vez que te vas a dar de alta de autónomo, para empezar, tienes dos opciones. Una es convalidar el paro con autónomo durante 9 meses, es decir, que durante esos 9 meses puedes estar cobrando el paro durante los primeros 9 meses que estés ejerciendo como autónomo, y una vez que se acaban esos 9 meses ya directamente necesitas recibir ingresos por tu cuenta y por tu proyecto, no vas a recibir ingresos por el paro. Y si vuelves otra vez directamente, te das de baja de autónomo, puedes volver a pedir esos meses, ese paro hasta los meses que tengas de bolsa. Y por otro lado, puedes capitalizar el paro para montar un negocio. Puedes decir, oye, necesito un local, necesito comprar mercancía, necesito equipo, etcétera, etcétera. Pues ahí puedes capitalizar el paro para montar un negocio. Pero ojo, esa capitalización no te va a dar un sueldo. Es decir, en el proyecto que tú presentas para que te aprueben la capitalización del paro, no puedes incluir un sueldo mensual propio de ese proyecto, con lo cual únicamente es para pagar hardware o software, ¿ok? Con lo cual, en este caso, mira si tienes sobre todo esos ingresos, esa bolsa, para poder aguantar esos 12 meses de gastos personales, ¿vale? Cuando emprendas en e-commerce, crea una cuenta de banco independiente para el emprendimiento, para los gastos, tanto para los ingresos. Oye, de tal forma que puedas directamente controlar cuáles son los gastos e ingresos y que no se mezclen con tus, digamos, cuentas personales, con tus balances personales. Si tienes dudas a la hora de poder gestionar, oye, tema de burocracia, tema de administración, hay un montón de PAEs, puntos de acceso al emprendedor a tu alrededor que puedes disponer y que gratuitamente te van a asesorar para montar una empresa, darte de alta de autónomo. Además, ellos tienen acuerdos con notarías y si lo haces con ellos, los costes de montar una empresa o los costes de darte de alta de autónomo te va a salir muchísimo, muchísimo más barato que si lo haces por tu cuenta. Con lo cual, ten en cuenta eso, accede a un PAE, que son servicios que aplica que tiene la administración pública para ayudar a todos los emprendedores que quieren montar un negocio, ¿vale? Mira el tema de una asesoría, al tema financiero, que te puede costar entre 70 y 100 euros si eres autónomo. Si tienes una empresa, pues un poquito más. Pero que el tema de la asesoría es muy importante a la hora de controlar los trimestres, el pago de impuestos. Ellos te lo gestionan todo. Tú únicamente tienes que pasarle las facturas que tengas mensuales, y a la hora de gestionar ingresos y costes te recomiendo sobre todo una asesoría para poder gestionar todo el tema de los ingresos y costes que gestione pues el desarrollo, el proyecto que estás montando, ¿vale? Haz un listado de eventos a los que asistir para conocer partners y encontrar emprendedores que te puedan ayudar a compartir experiencias y sobre todo estar en el círculo, ¿no? Estar en el ambiente de tiendas online, de e-commerce, de novedades, de actualidad, de todo lo que está pasando. Si estás pensando en trabajar desde casa o desde una oficina, busca coworkings, sitios económicos que te ayuden, sobre todo espacios para trabajar. Si no puedes trabajar desde casa, oye, pues hay locales, hay puestos de oficina en los que puedes utilizar esos coworking, o a lo mejor oficinas de amigos tuyos que están trabajando, que tengan directamente oficinas que te puedan dar un espacio para poder trabajar ahí. Ten en cuenta que si los ingresos flaquean, pues hay que ponerse a veces una fecha en la que necesites a lo mejor buscar un trabajo por cuenta ajena y convalidar tu proyecto de emprendimiento en tus ratos libres sin llegar al límite del último mes de ingresos bancarios, ¿no? De que solo me queda un mes y me van a cortar la luz o me van a cortar el teléfono. Trata de no llegar a ese límite, ¿vale? Intenta de planificarte con un par de meses antes para poder buscar, sobre todo, si no remonta, tener una tabla de salvación, un salvavidas en este caso, ¿vale? Y además tienes 2 puntos importantes: mirar la opción de buscar ingresos a corto, medio y largo plazo, por ejemplo,
dar clases, realizar asesorías, consultorías a gente de tu círculo, proyectos con conocidos, iniciativas que te permitan disponer de flujos de ingresos a corto plazo y que complementen los ingresos que recibas de tu proyecto, sobre todo al principio, que cuesta arrancar. Y ya por último, te recomiendo sobre todo que mires subvenciones, ayudas, todo lo que tengas a tu alrededor. Por ejemplo, en la parte de autónomos puedes solicitar ayudas durante los 2 o 3 primeros meses, ojo, durante los 2 o 3 primeros meses de autónomo, sobre los gastos que has incurrido durante el emprendimiento. Y ya con esto llegamos al final de este episodio sobre la planificación y un poco los primeros pasos que deberías dar para montar una tienda online antes ni siquiera de montarlo, un poco de poder estructurar a nivel personal y a nivel profesional un poco los números, los primeros pasos y los primeros plazos. Si te ha gustado este episodio y lo quieres compartir, recomendar o simplemente valorarlo en tu plataforma de podcast, ayudarás a hacerlo crecer y que llegue a más gente para que yo pueda continuar compartiendo contenido a través de las ondas digitales. Si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com para contactar conmigo. Y ya si lo valoráis con 5 estrellas, pues yo infinitamente agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos mañana con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.